Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a platicar de las celebraciones navideñas aquí en Holanda o Países Bajos. Te cuento rápidamente que la primera vez que yo pasé realmente una Navidad aquí fue en el tercer año que yo estuve viviendo en Países Bajos. Segundo o tercer año, ya ni me acuerdo. Les juro que fue la primera y la última vez que me vi tentada o me vi con esa necesidad de quedarme en este país a pasar una Navidad. Aquí en Países Bajos hay una celebración muy grande que se llama Sinterklaas. Sinterklaas, ¿qué es? Es básicamente la figura que conocemos nosotros como Santo Claus. Y bueno, la historia de Sinterklaas dice así. Sinterklaas viene en barco desde España con sus ayudantes. Y sus ayudantes se llaman Zwarte Piet o el Pedro Negro, si quieren verlo desde ese punto. Entonces, viene el Sinterklaas con los Pedros Negros y con su caballo. Vienen en bote desde España a Países Bajos. Ellos llegan aproximadamente el 11 de noviembre, cerca del 11 de noviembre. Siempre es un domingo, pero es cercano al 11 de noviembre. Sinterklaas llega a un puerto, siempre, incluso lo ponen en la televisión, se hace todo un evento muy bonito, por cierto, y llega a puertos diferentes. La tradición dice que los niños deben de colocar en la sala de su casa su zapato y a veces con paja, a veces con una zanahoria, a veces con un dibujo para Sinterklaas o incluso pues las tres cosas. Sinterklaas tiene un libro rojo, en donde en ese libro lleva toda la descripción de cada uno de los niños, si han sido buenos o si han sido niños malos o desobedientes. Entonces Sinterklaas revisa esa lista. Todas las noches o algunas de las noches, los niños van a recibir, esos niños, unas galletitas pequeñas, unas galletitas más o menos de este tamaño y a veces incluso una letra de chocolate de su inicial o una S de Sinterklaas. Los niños están esperando el día 5 de diciembre. El día 5 por la noche es cuando llegan los regalos. Y el día 6 es el día que se celebra Sinterklaas. Entonces, en la noche del 5, los niños duermen y reciben los regalos. Obviamente, la historia dice que los ayudantes de Sinterklaas, que son los Zwarte Piet, traen unos costales y traen unas varas con las que se limpian las chimeneas. Entonces, imaginemos, Sinterklaas viene a caballo con los Zwarte Piet. Los Zwarte Piet no vienen a caballo, vienen caminando, llegan a las casas y entran por las chimeneas. Entonces, el Zwarte Piet trae esos limpia chimeneas en las manos. A los niños que no se han portado bien, o los niños desobedientes, esos niños, la historia dice que los meten al costal y se los llevan a España. Ojo, Esta historia del Zwarte Piet, que si el niño se portó mal y que si se lo llevan en un saco y se lo llevan a España, ya no les cuentan esta historia a los niños, pero esa es la historia que a mí mi marido me contó, que eso le contaban de niño. Pero entonces imagínense, le estás diciendo a tus hijos que se porten bien, o si no el Zwarte Piet se los va a llevar a España. Y España es el lugar más asediado por los holandeses. En el verano, los holandeses van muchísimo a España. Entonces imagínate que eres un chavito de unos 5 años y te dicen tus papás que nos vamos a ir a Canarias o nos vamos a ir a Valencia o nos vamos a ir a algún lugar en España a pasar vacaciones. Tú nada más oyes España y lo primero que piensas es, me van a dejar allá, ya no me van a regresar porque me he portado mal. La verdad es que suena bien raro,
Pero bueno, entonces, pongámonos a pensar desde otro lado. Entonces, toda la gente que vive en España son los niños mal portados holandeses. Entonces, los españoles que fueron a conquistar México eran los niños desobedientes holandeses. Y obviamente si nos ponemos a investigar un poquito esta historia del Sinterklaas, recuerden algo, y para los que no saben, esto es súper real. Nueva York antes se llamaba Nueva Ámsterdam. Los holandeses llegaron a Nueva York y los británicos eran dueños también, así como los holandeses eran dueños de Nueva York o de Nueva Ámsterdam. Los británicos eran dueños se da mucho la nuez moscada. Y recordemos que los holandeses son, por tradición, buenos para la especia y buenos para la comercialización. Entonces, al ver que podían tener plantíos de nuez moscada, la cual en su momento era extremadamente cara, vieron una gran oportunidad e hicieron un trueque con Gran Bretaña. Le intercambiaron Nueva York Pero, obviamente, ¿qué pasa? Pues nos llevamos las tradiciones. Nos llevamos la tradición del Sinterklaas. Entonces, el holandés inició con esta tradición del Sinterklaas y se la lleva a Estados Unidos. Y obviamente en Estados Unidos, fue migrando la versión a convertirse en lo que hoy conocemos como Santa Claus. Y les cuento un poquito más. Acabándose esta celebración, que es la celebración más importante navideña aquí en Países Bajos, al acabarse lo que es Sinterklaas, que sería el 6 de diciembre, entonces es cuando la gente empieza con las decoraciones navideñas. ¿A qué me refiero? Aquí no te venden un pino antes del 6 de diciembre. Es bien difícil encontrar pinos antes de esa fecha. Entonces, por lo general, los pinos ves así las masas de pinos. Obviamente, el 80% de la gente utiliza pinos naturales en este país, no usan pinos artificiales. Entonces, los pinos los empiezan a vender cerca de esas fechas. Y es cuando la gente empieza a decorar. Incluso ves gente el 24 de diciembre comprando el pino para decorar. Imagínense. Entonces ellos no ponen tanta atención a lo que es la Navidad. Entonces el resto de las festividades eran festividades más tranquilas. ¿A qué me refiero? A mí me pasó, por ejemplo, y esa es la historia que les estaba contando, de ese tercer año que me quedé por acá, cuando me invitan a pasar Navidad y que me dicen vamos a tener gourmet, yo en mi cabeza escuché gourmet. Y para mí el gourmet es cena gala, cena gourmet. Entonces imagínense que cuando a mí me dicen gourmet, yo iba en medias, tacones, vestido, yo iba echando chispas. Y cuando veo lo que vamos a cenar o qué vamos a cenar, a mí se me cayó el pelo, porque básicamente era una plancha eléctrica puesta encima de la mesa, en el centro de la mesa, y cada uno de nosotros tenía unas vasijitas de este tamaño y agarrabas pedacitos de pollo, pedacito de carne o pedacito de pimiento morrón o de lo que fuera, lo ponías en tu sartencita y con una palita ahí le estabas moviendo. Eso del gourmet es la cosa más tonta que existe porque ni comes bien, la casa se apesta y el riesgo de que te quemes o que una criatura se queme son muy altas. Normalmente esto del gourmet lo hacen porque a los niños les gusta. Entonces, había que complacer a las sobrinas. Pero esa cena navideña que hacen aquí los holandeses, no la hacen el 24, la hacen el 25 o el 26. Entonces aquí tienen el primer día de Navidad, que es el 25, y el segundo día de Navidad, que es el 26. Pero no hacen gran cosa. Sí puedes llegar a cenar pavo, pero no es como en Estados Unidos o no es como en México o en el norte de México, que son las grandes cenas, que estás horas sentado platicando, haciendo sobremesa, intercambiando regalos, comiendo y tomando y juegos de mesa. Nada. Aquí es una cena como un día normal. A lo mejor con un animal más grande porque es un pavo, pero no hay más. Entonces, después de vivir toda esa experiencia de la Navidad ese año, dije, es la primera y es la última vez que me quedo
a hacer eso. Entonces, normalmente, ¿qué hago? Normalmente me voy a México a partir del 10 de diciembre. Entonces, aprovecho y festejo el Sinterklaas, que es grande pedo en este país, y me voy a México celebrando a la Virgen, haciendo alguna posada, terminando una buena cena de Navidad en casa de mis papás, viendo a la familia y demás. Y regreso aproximadamente a principios de enero para celebrar Día de Reyes en este país o tratar de inculcarle el Día de Reyes a mi marido. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.